Si suena algún teléfono, os voy a pedir que os levantéis y lo contestéis en altavoz. Así que apagarlo. Bien, hermanos, es una bendición, una alegría poder estar con todos vosotros esta mañana. De verdad que siempre es un reto también el poder compartir la palabra, y especialmente en una iglesia como la vuestra, que tengo, muy buen estándar o nivel del pastor Luis Paulo, así que espero estar a la altura, hermano. Me acompaña hoy mi esposa. Estoy felizmente casado para la gloria del Señor, y mis dos niños que están ya afuera, y un tercer hijo que se me ha pegado en Córdoba, Abraham, también, que viene conmigo. Nosotros estamos en Guatemala. Yo estoy pastoreando una iglesia en Guatemala. Guatemala es un país pequeño, pero grande al mismo tiempo, mediano, y ahí estamos, por la gracia del Señor. Así que el día de hoy, hermanos, yo quisiera que centráramos nuestra atención en uno de los temas que raras veces se tocan de forma aislada un domingo por la mañana, aunque sin dudas es uno de los temas que con más frecuencia nosotros en nuestro caminar cristiano experimentamos. Se trata del sufrimiento. El tema de hoy, o el título de hoy, es una mirada bíblica al sufrimiento. Y obviamente será una mirada porque no podemos ahondar todo lo que quisiéramos en este tema del sufrimiento, pues tardaríamos mucho tiempo. Así que vamos a hacer una mirada. Y para eso te invito a que me acompañes al texto que nos servirá de base el día de hoy, 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7. 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos ante tu palabra y lo hacemos, Señor, con humildad, con reverencia, pero también con sumo gozo, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres el que nos ha dado la palabra, nos has dejado tu revelación, Señor, para que nosotros podamos conocerte y conocer el consejo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy el lugar en donde estamos, tierra santa es. Permítenos descalzarnos, Señor, y elevar nuestros corazones hacia ti, Señor, mientras contemplamos las verdades de tu palabra. Señor, yo te pido que uses a este siervo débil en tus manos, y que en mi debilidad, Señor, tú te fortalezcas, Señor, y impactes nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Señor, yo puedo predicar del púlpito al oído, pero permite que sea tu espíritu el que lleve la palabra del oído al corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este texto que leímos se encuentra en un contexto histórico muy particular. Tanto el apóstol Pablo como sus colaboradores de ministerio llevaban ya algunos años siendo perseguidos. Ellos estaban experimentando una fuerte persecución por predicar el evangelio. Y hermanos, aunque quizá nosotros, ninguno de los que estamos aquí, va a experimentar a lo largo de su vida una persecución como esta, esperamos que no, pero probablemente, lo más probable es que ninguno la experimente. Lo que sí es seguro es que todos nosotros pasamos por momentos de aflicción. De la misma forma que el apóstol Pablo y sus compañeros de milicia estaban pasando por un momento aflictivo, nosotros también pasamos por momentos aflictivos. Y aunque por supuesto
el contexto histórico, la forma histórica es diferente en este texto, pero vamos a sacar algunos principios de este texto que podemos aplicarlos a todos nosotros, especialmente en el entendimiento del sufrimiento. Amén. El primer principio que yo quisiera compartir con vosotros es que el sufrimiento en esta vida está asegurado. El sufrimiento está asegurado. Dice el apóstol Pablo en el verso 4, el cual nos consuela, ¿en qué, hermanos? En todas nuestras tribulaciones. Hermano, no por ser cristiano dejarás de sufrir. Hay algunas personas que dicen eso. Si tú eres cristiano, si vienes a Cristo, tus problemas se resolverán. No sé si los tuyos, pero los míos no. Pablo era un hombre de fe, uno de los hombres de mayor fe que ha visto la vida cristiana, el mundo cristiano. Él era un siervo de Dios. Él estaba dedicado a extender el reino de Dios entre los gentiles. Él era un hombre con respaldo divino. Él era un hombre que había sido puesto por el Señor en un momento particular de la historia como un heraldo del evangelio. Pero él en ningún momento estuvo libre de tribulación. En ningún momento estuvo libre de aflicción o de sufrimiento. Al contrario, él hace un fuerte énfasis y no deja que olvidemos en diferentes cartas cómo lo pasó de mal. Azotado 2 veces, 40 azotes menos 1. 2 veces también naufragios. Apedreado, casi muerto por lapidación. Y así muchas otras cosas más. Así que, hermanos, a diferencia de lo que muchos, y voy a usar esta, por favor, que se entienda, a diferencia de lo que muchos movimientos cristianos extraños puedan decir, ser cristiano no significa estar libre del sufrimiento, del dolor, de la tribulación, de la angustia, de la persecución o incluso de la enfermedad. De hecho, Pablo lo deja muy claro. Hemos leído del verso 3 al verso 7, pero del verso 8 al verso 10 lo pone más claro todavía. Y yo lo voy a leer en otra versión, espero que podamos verlo en la pantalla, en la traducción al lenguaje actual. Dice, hermanos en Cristo, queremos que conozcan, y la idea es queremos que no ignoren, queremos que presten atención a esto. Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos, dice Pablo. Un hombre de fe, un hombre de total entrega, un hombre de ministerio, un hombre de servicio al Señor. Casi no pudimos soportarlos. Y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad nos sentimos como los condenados a muerte. Pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Y no a confiar en nosotros mismos. ¿Te das cuenta de eso? Pablo dice, sí, tuvimos sufrimientos extremos, pero no confiamos en nosotros, confiamos en el Señor. En Él está nuestra confianza. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Ahora bien, hermano, puede ser, como dije al principio, que ninguno de nosotros experimente una persecución como ellos experimentaron. ¿No es verdad? Puede ser. Pero déjame afirmar ciertas cosas. Alguna vez, seguro, habrás pasado por un momento difícil que te ha hecho sentir completamente solo, ¿verdad? Alguna vez habrás querido cambiar tu vida por la de alguien más en medio de un momento de aflicción. ¿Cómo me gustaría estar ganando como gana el hermano? ¿Cómo me gustaría no estar teniendo este coche que se me queda en cada rotonda, en cada glorieta? ¿Cómo me gustaría poder tener el otro coche? ¿Cómo me gustaría no tener esta enfermedad? ¿Cómo me gustaría no tener este problema? ¿Cómo me gustaría no estar soltero y estar casado como el hermano? Y los casados, ¿cómo me gustaría estar soltero y no casado? Siempre nos gusta lo contrario. Esto es un paréntesis, ¿no? Hay gente que dicen por ahí, ¿no? Los calvos quieren tener pelo, los de pelo quieren ser calvos, los rizados quieren tener pelo liso, los de pelo liso quieren ser rizados. Esto es un sin vivir. Bien, sigo con esto. ¿Habrá alguna vez que habrás pasado por algún momento difícil que te ha provocado que disminuya tu deseo por reunirte en la iglesia? ¿No es cierto? Que tú digas,
es que yo no quisiera ir hoy al culto. Me siento afligido. Mi corazón está debilitado. No quisiera hoy sumergirme en la palabra del Señor. No quisiera tener comunión con mis hermanos. Estoy pasándola mal. ¿Alguna vez habrás querido no tener que levantarte por la mañana debido a la dificultad que tenías que enfrentar? ¿No es cierto? ¿Alguna vez habrás clamado pidiendo ayuda en medio de un momento de aflicción? Estoy seguro que más de alguna vez habrás experimentado dolor, desánimo, frustración, apatía, estrés, cansancio mental, cansancio emocional. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O soy yo el único? ¿Alguna vez seguro te habrás sentido solo en medio de una toma de decisión? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Hermanos, si tú estás vivo y si tú vives en este mundo, seguramente más de alguna vez te habrá tocado enfrentarte cara a cara con el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. El sufrimiento está asegurado para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, déjame recordarte el por qué. Voy a decirte 4 cosas del por qué el sufrimiento es parte de nuestra vida, está asegurado. En primer lugar, hermanos, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, el mundo se truncó, el mundo se torció, el mundo se fracturó. El mundo perfecto de Dios pasó a ser un mundo fracturado. Hermanos, este mundo está plagado de enfermedades. Es la realidad, hay enfermedad. Este mundo está plagado de desastres naturales, de animales peligrosos, de maquinarias rotas, de coches que se rompen, de muerte. El mundo está lleno de muerte. Vivimos en un mundo caído y eso es inevitable. Es inevitable. Y por cuanto vives en un mundo caído, vas a sufrir. Es la realidad. En segundo lugar, sufrimos por nuestra carne. ¿Cómo? ¿Por nuestra carne? Sí. Gran parte de nuestro sufrimiento, hermanos, proviene de nuestras malas decisiones. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestras propias concupiscencias. Que a veces nosotros hacemos cosas o dejamos de hacer cosas que hacen que nuestras vidas sean dolorosas y difíciles. Así que también se trata de nosotros. Alguien dijo en una ocasión, una persona que estaba un poco dada, llena de amor y ternura, ¿verdad? Así. Dijo, yo es que no estoy gordo, yo tengo un problema de tiroides. Yo le dije, no, tú tienes un problema de bocoides y de tragoides y de gorduroides. A veces le queremos echar la culpa a otras cosas, pero también nosotros somos los culpables. Es que tengo esta enfermedad de obesidad porque el diablo me está atacando. El diablo no te mete un bollicao en la boca. No sé si me explico con esto. Nosotros también somos responsables en muchas ocasiones de las cosas que nos pasan. En tercer lugar, sufrimos porque otros pecan contra nosotros. Desde el principio de la historia, incluso desde el primer momento en el Edén, la salida del Edén, la primera relación de hermandad que hay en la historia concluye en muerte, concluye en un fratricidio, en un asesinato. Hermanos, otros pueden pecar contra ti y eso puede producir sufrimiento. Desde el prejuicio sutil hasta los ataques personales, todos sufrimos a manos de otros. Y en último lugar, finalmente sufrimos porque tenemos un adversario. Nosotros estamos en contienda. Nosotros tenemos un enemigo en este mundo, un enemigo que como creyentes no nos quiere dejar en paz. Un enemigo que contra todo lo que tú tengas, él quiere aniquilar. Es como un león rugiente que está viendo a quien devora. Él es un tramposo, un mentiroso que divide, destruye, devora. Nos tienta con cosas que prometen dar vida, pero que al final terminan destruyendo y llevándonos cada vez más y más al sufrimiento. Así que
Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, sufrimos por nuestra carne, sufrimos porque otros pecan contra nosotros y sufrimos porque tenemos un adversario. Así que al final el sufrimiento está asegurado en esta vida. El sufrimiento está asegurado en esta vida. Amén, hermano. Pero, hay un pero en la historia. Y eso me lleva al segundo principio que está dentro de nuestro mensaje, de nuestro texto. En medio del sufrimiento, hermanos, Dios es la fuente de toda nuestra consolación. Dice el verso 4 y verso 3 y verso 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermano, el consuelo que cada uno tiene no se trata de pensar en cosas correctas en medio de los momentos de prueba. ¿Me seguís con esto? El consuelo que tú puedes tener como cristiano no se trata de pensar cosas positivas en medio de la prueba. Hay gente que dice, bueno, tienes tal enfermedad, te dice el médico. No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Que sí, hombre, que tienes la enfermedad, tienes que tomarte esta medicina. Que no me la tomo. No. El consuelo que tenemos no se trata de hacernos los locos en medio de este mundo. Eso es como tener fe en la fe. Y eso en sí mismo es pecaminoso. Es un acto de idolatría a la fe misma. Y nuestra fe no está en la fe. Nuestra fe está en nuestro Dios, que es Padre de misericordias. Es el Dios de todo consuelo. Así que, hermano, nuestro consuelo radica en tener nuestra identidad arraigada en algo más profundo que mis relaciones, que mis posesiones, que mis logros, que mis riquezas, que mi salud o mi capacidad para entenderlo todo. Porque, hermano, aunque yo no entienda nada, el Señor me sigue teniendo en su mano. Esa es la realidad que nosotros tenemos como cristianos. Hermano, ese es nuestro consuelo. Mira, el Señor, antes de la fundación de todos los tiempos, Él coexistía en una danza de amor trinitaria. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu era la comunicación de amores entre ellos. Y de pronto, en ese momento, Él decidió darse a nosotros en amor. Y creó a este mundo. Y creó este mundo para que a través de un caudal de amores que es Cristo, pudiera su amor venir a nosotros. Y luego nos dio de su Espíritu, para que a través de su Espíritu su amor quedara ligado a tu alma. Y hermano, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermano, la consolación verdadera en medio de la aflicción se encuentra en comprender que estamos en el hueco de la mano de aquel que creó y gobierna todas las cosas de manera sabia y santa. Déjame decirte esta frase: nuestro amoroso Dios sabe lo que hace. La repito de nuevo. Nuestro amoroso Dios sabe lo que hace. Ahora bien, y volviendo a nuestro texto, Pablo no nos dice que Dios nos va a resolver todos y cada uno de nuestros problemas. Pablo no dice eso en el texto que estamos meditando en esta mañana. No dice que Dios vaya a resolver cada uno de nuestros problemas. Tampoco dice que en cada momento de aflicción, solo por hacer una oración, nuestros problemas estarán resueltos. Eso es un pensamiento que puede traer mucho desánimo, que puede traer incluso incertidumbre si vemos que las cosas no avanzan como nosotros quisiéramos. Lo que Pablo nos dice, y yo quiero que prestéis cuidadosa atención a esto, por favor, porque lo que Pablo sí nos dice es que Dios llena nuestro corazón de todo consuelo en medio de la aflicción. Él no dice, Dios resuelve todos tus problemas. No, él dice, Dios es nuestro consuelo en medio de la aflicción. ¿Me sigues, hermano? Mira lo que dice el texto. Volvamos otra vez al verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mira lo que dice ahora, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice el cual nos resuelve todas nuestras tribulaciones.
que bueno, el Señor es poderoso y milagroso para proveer la solución en medio de las tribulaciones. Él lo puede hacer. Pero es mucho más grande el hecho de que Él te sostiene, te consuela, te anima en medio de la tribulación. Hermano, al final, lo más valioso en nuestras vidas no es si nos va mejor o peor desde una óptica humana. Lo más valioso que podemos tener en nuestras vidas es a Dios mismo. ¿Me sigues, hermano? Lo más valioso no es si tu problema se resuelve o no se resuelve, es que tú tienes a Dios contigo. Lo más valioso es que tenemos a Dios mismo. Hermanos, lo más valioso es el hecho de saber que aunque estemos atravesando por el valle de la sombra y de la muerte, no podemos temer mal alguno, porque Él está conmigo. Él está allí. La Biblia no dice que el valle de la sombra y de la muerte es un lugar donde no pasarás. No, dice que cuando pases por allí, su mano estará contigo. Esa es la verdadera consolación que tenemos. Hermano, yo no puedo consolarte diciéndote que las cosas saldrán bien, porque puede ser que no salgan como esperamos, o sí, no lo sabemos. Pero puedo ofrecerte algo más grande que no cambia. Dios te ama, Él es bueno, Él cuida de ti, y aún en medio de la aflicción, Él está contigo. Por lo tanto, hermano, el consuelo que tenemos como creyentes es, yo no sé si puse esa frase, no sé si la puse por allí, pero el consuelo que tenemos es que podemos hundir nuestras raíces en la realidad invisible del amor siempre fiel de Dios que tenemos y disfrutamos por gracia en Cristo Jesús. ¿Sí está por ahí la frase? Tú puedes hundir tus raíces, tú puedes ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú puedes plantarte allí en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo en el verso 5, y de nuevo usaré la traducción al lenguaje actual. Dice, nosotros sufrimos mucho, dice Pablo, así como Cristo sufrió. Pero también, por medio de Él, por medio de Cristo, Dios nos consuela. Todo aquel que está unido a Cristo por la fe ha recibido la promesa de que Cristo estará con él hasta el final. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es el buen pastor que cuida de sus ovejas y ninguna de sus ovejas se perderá de su mano. Cristo es el gozo pleno del corazón cristiano. Dice el apóstol Pedro, hablándole a una iglesia que está atravesando por persecución, por tribulación, dice, vosotros ahora tenéis un gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque amáis a Cristo sin haberle visto. Hermanos, Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. La esperanza del creyente no es autoconvencernos de que las cosas van a mejorar. ¿Habéis escuchado a personas que dicen, las cosas van a mejorar? Las cosas van a mejorar. ¿Y si no? ¿Perderás tu esperanza? No. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza que tiene el creyente no es si las cosas aquí van a mejorar, sino que al final de la historia Cristo reina. Él triunfa. Al final de la historia Él gobierna, triunfante y poderoso. Así que la esperanza que tenemos es una persona. No es un momento, una circunstancia, no es si mejora o no algo. La esperanza que tenemos es Cristo mismo. Él venció al mundo y por lo tanto, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, podemos estar firmes en Dios por medio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 4. El apóstol Pablo escribe esta carta en un hotel en Marbella. Está en el jacuzzi del hotel, disfrutando tranquila y plácidamente, y entonces le dice a su escribano, hazme el favor, por favor, escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo escribe así, hermano, no sé si alguien me corrige. Los hermanos que acaban de terminar el módulo ahí de teología. No, Pablo está escribiendo esta carta en la prisión. Pablo está en el cepo, manos y pies, atados a cadenas. Y él dice, regocijaos.
Regocijaos. El regocijo del que está hablando Pablo aquí es precisamente la respuesta al sufrimiento. De eso está hablando en esta sección. Es como si dijera, hermanos, solo me queda decirles que en medio de cualquier circunstancia haya gozo en el corazón. Pero no se trata de estar felices y saltar de alegría como locos, como si no tuviéramos problemas. Se trata de que en medio del sufrimiento, el objeto de nuestro gozo sea Cristo. Por eso si tú notas el texto, Pablo no dice regocíjate siempre. Pablo dice regocíjate ¿en dónde? ¿En quién? En el Señor. Regocíjate en Cristo. Que Cristo sea el motivo de tu gozo. No en que las cosas van a mejorar, no en que las cosas van a cambiar. Regocíjate en el Señor. Hermanos, cuando nuestra mente está cautivada por la belleza de Cristo, por el esplendor de Cristo, por la gracia de Cristo, nuestro corazón puede y es consolado por el Padre. Repito de nuevo eso. Cuando tu mirada está cautiva por la belleza de Cristo, por el esplendor de Cristo, por la gracia de Cristo, el Señor puede y te consolará en Cristo. Porque a ti no te importa nada más. No te importa nada más. Yo recuerdo cuando le pedí matrimonio a mi esposa, yo estaba sumamente enamorado de ella. Pero sumamente enamorado de ella. Tan enamorado que no me percaté de que yo no tenía el suficiente dinero para mantenerla, ni un lugar donde vivir, ni un trabajo estable, ni un trabajo fijo. De cabeza fui, compré un anillo y le pedí matrimonio. Yo seguía estudiando en la universidad. Y de hecho me casé con ella y seguía estudiando en la universidad. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque nuestro corazón está tan apabullantemente enamorado que no importa nada más. No importa si vivimos debajo de un puente. Bueno, la misma idea aplica a Cristo. Tus ojos tienen que estar tan apasionados por la belleza y el esplendor de Cristo que puedes vivir debajo de un puente. Lo demás te da igual. No importa. Lo que vivas en esta vida es de menos. ¿Me sigues, hermano? Para terminar con este principio, yo dije el primer principio, el sufrimiento está asegurado. El segundo principio que dije es que en medio del sufrimiento Dios es nuestro consuelo. Pero para terminar este principio, este segundo principio, hay al menos 3 convicciones sobre Dios y el consuelo que Él nos da que deben gobernar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que podamos descansar. En primer lugar, lo primero que debe gobernar tu mente y tu corazón es saber que Dios es soberano. Dios es soberano. Hermanos, nuestro bendito Dios propicia, controla y utiliza todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, para su gloria y para nuestro bien. Él es el Dios soberano, que gobierna todo y a todos. De nuevo, Él es el Dios soberano que gobierna todo y a todos. Y nunca, jamás, nunca se te debe pasar por la mente, ni un solo minuto, el pensar que a Dios se le esté escapando algo de lo que está pasando en tu vida o en este mundo. Jamás. Al Señor no le pilla en el baño el que tú estés atravesando por un momento de aflicción. Al Señor no le pilla ocupado. Es que el Señor ahora mismo está enfocado en Miami, en Florida, porque allí hay un huracán ahora mismo, y entonces no está preocupado de las cosas. Al Señor no se le pasa nada, ni por un solo segundo. No hay nada que se escape de su mente. Todo está en perfecto control. Él es el Dios soberano. Te pongo un ejemplo. Hechos capítulo 4, versos 27 al 28. Dicen los apóstoles en una oración al Señor: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 4 villanos: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Qué ingratos. ¿Qué fue lo que hicieron estos 4 villanos en la historia? Se unieron contra tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo termina la historia, hermano? ¿Cómo termina la historia? El santo Hijo de Dios, ¿qué fue lo que
Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que estos 4 villanos hicieron contra el santo Hijo de Dios? Lo mataron. Bien. Escucha la segunda parte del versículo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Te lo repito de nuevo. Cristo muere en manos de 4 villanos. ¿Para qué? Para hacer cuanto la mano de Dios y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. ¿Se le escapó en algún momento a Dios este trágico acontecimiento de la muerte de Cristo? Al contrario, Dios diseñó la historia para que este fuera el acontecimiento más grande y más espléndido que la historia haya visto. Hermanos, definitivamente Dios es soberano. Estamos en su plan. Estamos en el plan de Dios. Y eso debe darte descanso. Eso debe darte consuelo. Pero a veces hay personas que piensan, bueno, Dios es soberano, y parece como que pensar que es soberano, tú lo primero que se te viene a la mente en un soberano es un monarca, ¿no? Un rey o un presidente, un líder diplomático de alguna nación, alguien que está en alto, y uno dice, bueno, generalmente los soberanos tienen la tendencia a tener tiranía, ¿no es cierto? Hay cierta tiranía en los soberanos. Parece que los soberanos hacen lo que quieren a costa del pueblo, y tú como pueblo te tienes que aguantar. Y entonces cuando a una persona le dicen, es que Dios es soberano, hay personas que dicen, pero si Dios es soberano, Dios es tirano también. Dios es un tirano. Bueno, lo segundo que yo quiero decirte que debe dar consuelo a tu corazón es que sí, Dios es soberano, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, jamás se te debe olvidar que Dios es bueno. No hay en toda la Biblia una declaración más grande y más constante, especialmente en los Salmos, que esta declaración. Dios es bueno. Lo veíamos en el Salmo con el que abrimos el tiempo de alabanza. Dios es bueno. Mira lo que dice el salmista, Salmos 34, 8 al 10. Dice, gustad, prueba, vamos, saborea y ve que es bueno Jehová. Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno, hermano. Nunca se te olvide eso. Y si estás pasando por un momento de aflicción, hermano, recuérdate a ti mismo. Dile a tu propia alma, alma mía, recuerda, Dios es bueno. Mira cómo lo dice Nahum, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hermano, en medio de la angustia, Jehová es bueno. Él es bueno. Y yo podría aquí seguir con 25,000 versículos, pero yo creo que la realidad, la verdad seguiría siendo la misma. Dios es bueno y su bondad es incomparable. Amén. Así que hemos dicho 2 cosas que pueden darte descanso y consuelo en Dios. 1, Dios es soberano. Todo está en control. Nada se sale de su perfecto control. Nada. 2, Él es bueno. Y 3, Dios tiene un propósito para todo. Dios tiene un propósito para todo. Hermanos, Dios no es un Dios arbitrario que deja las cosas que pasen y nada más. Dios utiliza todo. Dios utiliza todo. No hay despropósito alguno en nada de lo que hace el Señor. Dios puede utilizar el sufrimiento, y permíteme decirte algunas cosas para las cuales el Señor usa esos momentos de dolor y aflicción en nuestras vidas. Él puede usar el sufrimiento para hacernos crecer en confianza. Para hacernos crecer en confianza. Viene a mi mente esa escena donde los discípulos, Jesús y los discípulos,
tienen que pasar a la región de Gadara. Allí van a tener el encuentro con un gadareno. El Señor quiere tener ese encuentro con el gadareno, el endemoniado gadareno, pero Él les dice: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y se duerme, se duerme en la barca, se pone a descansar. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos pudieran crecer en confianza. Él soberanamente determinó ese momento. ¿Jesús sabía que iba a venir una tormenta? Pregunto, ¿Jesús lo sabía? Seguro que sí. ¿Y por qué Jesús les dijo que se subieran a la barca y se fueran? ¿Por qué no les dijo, vamos a esperarnos mañana por la mañana? Porque llegaron casi a medianoche. ¿Por qué? Porque el Señor quería exponerles a ese sufrimiento, a esa tormenta, para que entonces ellos pudieran crecer en confianza. También Dios utiliza el sufrimiento para darnos un conocimiento más profundo del Señor. ¿Recuerdas a Job? Job pasa lo indecible, lo innombrable, él pierde todo y al final él puede decir aquella frase que yo creo que muchos de nosotros conocemos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes sabía de ti, ahora te conozco. Te conozco. El Señor usa el sufrimiento para que podamos conocer más profundamente al Señor. Además, el Señor utiliza el sufrimiento para hacernos partícipes de su rectitud y santidad. A veces el Señor, como dice el escritor de Hebreos, Él tiene que corregirnos ciertas conductas, tiene que apretar ciertas clavijas, tiene que moldear el vaso de barro. Y en ese moldeamiento duele, aprieta, molesta, pero al final somos santificados. Él también usa el sufrimiento para hacernos más semejantes a Cristo. Cristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y nosotros somos cada día formados a su imagen. Él usa el sufrimiento también para incomodarnos de los tesoros terrenales. Hay momentos cuando estamos tan pegados a las cosas, estamos pegados tanto al coche, mi coche, y de pronto pierdes tu coche. ¿Para qué? Para que tu mirada no esté en tu coche, esté en el Señor que te dio el coche. ¿Te das cuenta de eso? El Señor utiliza el sufrimiento también para usarnos como testimonio para otros. Cuando un creyente se mantiene firme en el Señor, cuando un creyente ondea la bandera del Evangelio, aún en momentos de sufrimiento, de aturdimiento, de desesperanza, y él está con una sonrisa y diciéndote: Dios es bueno, es un testimonio para otros. Dice: ¿cómo es posible que él esté así? Y no lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es fortaleza en el día de la angustia. Y finalmente, hermanos, Dios utiliza nuestro sufrimiento para que podamos consolar a otros que están en aflicción. Y eso me lleva al último de nuestros principios, el tercer principio que tocaremos esta mañana. La consolación que hemos recibido del Señor tiene una perspectiva de ministerio. Y este es probablemente el énfasis del texto de 2 de Corintios 1. De hecho, hay muchos que predicando este pasaje le ponen al título de la predicación: consolados para consolar. Consolados para consolar. Este es el énfasis. Ahora, hermano, yo quiero redirigirte desde otro punto. Yo espero que podamos caminar juntos en esta idea. El ser humano, desde que nace hasta que muere, utilizamos, yo me incluyo también, utilizamos el sufrimiento como un arma de poder. ¿Me sigues con esto? El ser humano, desde que nace hasta que muere, utiliza el sufrimiento, su sufrimiento, como un arma personal de poder. Desde la primera infancia nos damos cuenta de que cuando uno llora de dolor, la gente corre para ayudarte. ¿No es verdad? Nos ofrecen comodidades, nos dicen cosas bonitas o nos liberan de nuestros deberes. Te pongo un par de ejemplos. Cuando un bebé llora y tú le das algo a cambio, a partir de ese momento el bebé sabe que debe seguir llorando
que debe seguir sufriendo para que tú le des cosas. ¿No es cierto? Cuando pasan los años, los niños que van creciendo quizá ya no lloran por leche, pero utilizan este mismo patrón para poder de alguna manera utilizar el sufrimiento para su bien. Pondré el ejemplo. Un niño va caminando, con su bicicleta hasta su casa, y una manzana antes de su casa se cae en la bicicleta. Y al caerse se raspa el brazo, pero se levanta y al ver que a todas partes y ver que no hay nadie, sigue caminando con la bicicleta. Cuando llega a la casa, deja la bicicleta, toca la puerta. Cuando le abre la madre, ¿qué es lo primero que hace el niño? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hizo 25 metros antes? ¿Por qué? Porque estaba solo. Nosotros usamos el sufrimiento como un arma para que otros estén a nuestro alrededor y nos arropen y nos abracen. Y hermanos, aunque parezca algo muy divertido esto, pero en muchos casos hay personas adultas, habemos personas adultas, maduras e incluso creyentes, que empiezan a apoderarse del sufrimiento como un arma de poder para controlar a otros. Y en vez de usar el sufrimiento como una herramienta en las manos de los propósitos de Dios, la usan como un instrumento para sus propios fines egoístas. ¿Me sigues, hermano, con esto? Sin embargo, déjame decirte algo. Nuestro sufrimiento ni siquiera nos pertenece a nosotros. Nuestro sufrimiento le pertenece al Señor. El Señor permite el sufrimiento como un instrumento de su propósito en nosotros y a través de nosotros para con otros. Así que, hermanos, el sufrimiento por el que Dios nos permite pasar no es para que vayamos por allí haciéndonos las víctimas. No es para que vayamos por allí buscando la palmada en la espalda de otra persona, sino para que podamos glorificar al Padre por medio de Cristo, consolando a otros o cumpliendo sus propósitos para su gloria. Tenemos que poner nuestro lamento en sus manos para ser usado en sus propósitos, en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo, para usarla en la vida de los demás. Lee conmigo estos dos versículos. Verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y date cuenta, ¿para qué? Ahí está con mayúscula, subrayado, para que entendamos que ahí hay un propósito. ¿Para qué el Señor nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y es muy interesante porque la palabra que utiliza cuando dice para que podamos también nosotros consolar, la palabra es parakaleo, de donde viene esa famosa palabra paracletos. ¿Quién es el paracletos? El Espíritu Santo. Así que el Señor te utilizará como parte de su obra en la obra o en la vida de otra persona, como parte de su consuelo en la vida de otra persona. Y dice el verso 6, el apóstol Pablo agrega en el verso 6: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que el sufrimiento no es tuyo, no es una moneda de intercambio, no es algo que tú tienes para que otros te den la palmadita. El sufrimiento es algo que Dios permite para el ministerio, para ministrar a otros, para que tú puedas bendecir a alguien más también a través de eso. Me gusta esta frase escrita por Paul David Tripp. Dice: somos personas, bueno, no se ve muy bien, pero si no la lees, imagínatela. Dice así: somos personas experimentadas en el sufrimiento, que recibiendo consuelo hemos sido llamados por Dios para ministrar a otros en el dolor y en el sufrimiento. De nuevo, personas experimentadas en el sufrimiento, que recibiendo el consuelo de Dios hemos sido llamados por Dios para ministrar a otros en el dolor y en el sufrimiento. Hermano, Dios te ha escogido no solamente como un receptor de su gracia, sino como un transmisor de su gracia.
porque lo cantamos, decimos, oh, qué gracia más grande he recibido, qué gloriosa gracia. Sí, pero tú has recibido esa gracia para dar de gracia a otro. Hemos recibido consuelo como una herencia espiritual, pero no para que te la quedes, sino para que la compartas. Hemos sido llamados a compartir lo que hemos recibido. Si has recibido consuelo, debes dar consuelo. Amén. Pablo dice, y esto lo agrego como un punto adicional, Pablo dice que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. O sea, que Él es el Dios de quien procede todo consuelo. Y este punto es importante. Si Dios es el Padre y la fuente de la consolación, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres un hijo de Dios? No tiene sentido, hermano, que sus hijos sean indiferentes a la consolación. Si Él es el Padre de la consolación, no tiene sentido que te portes indiferente consolando a otros. Si tú eres miembro de la familia de Dios, si tú eres parte de la naturaleza divina por el Espíritu Santo y cada día estás siendo formado a la imagen de Cristo, debería distinguirte que puedas consolar a otros en medio de su aflicción, que puedas actuar con compasión, con misericordia y abrazar a aquel que está atravesando por un momento de aflicción. Y es interesante, hermano, que según Pablo, la consolación que compartimos con otro, escucha bien esto, no tiene sus raíces primariamente en una teología abstracta, de manual, que podamos leer, sino en nuestra experiencia de ser consolados por el Señor en nuestro propio momento de angustia. Lee conmigo el verso 4 de nuevo, la segunda parte dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y mira ahora lo que dice, por medio, ¿ves? Así puedes consolar tú, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que la verdad, que la doctrina o la teología centrada en la verdad bíblica están desconectadas del consuelo que podamos dar a otros. Porque yo dije antes, tú no puedes consolar a alguien diciéndole que tenga fe en la fe o que tenga fe en una esperanza efímera, pasajera. No. Tú tienes que llevar a la persona hacia Dios y eso es hacer teología. El punto es que, hermano, nosotros, aquel que ha recibido consuelo divino, en el momento de la aflicción, conoce la verdad de Dios en su propia carne. Ya no solamente son palabras, es algo que sabes porque lo has vivido. Alguien que ha experimentado la bondad de Dios en medio de la aflicción no necesita leerse un libro de la bondad de Dios para saber que Dios es bueno. Alguien que ha experimentado la mano soberana de Dios en medio de un momento aflictivo no necesita leerse un libro de soberanía de Dios para saber que Dios es soberano y que controla tu vida en medio de la aflicción. De alguna forma, el hecho de la tribulación, del sufrimiento, está ligado, está muy conectado con el conocer más a Dios. No suelo decir estas cosas, pero permitirme hacer un paréntesis y decir algo importante. Hace 4 meses tenía un fuerte dolor en la espalda y me hicieron una resonancia magnética y me detectaron una vértebra rota, totalmente fracturada en pedacitos. Y me dijeron de urgencia que tenía que operarme. Así que me operaron y me pusieron barras de titanio en la columna para poder estar así de pie. Y me hicieron una biopsia para saber por qué se había roto el hueso. 15 días después nos informan que era una metástasis de un cáncer en la columna. Así que empezamos a investigar, a hacer el diagnóstico y finalmente pues se dio el diagnóstico. Era un tipo de cáncer muy raro que afortunadamente se queda en ese lugar, destruye el hueso pero se queda en ese lugar, pero había que tratarlo con radioterapia. Y es la razón del por qué estoy aquí en España. Yo soy español, pero vivo en Guatemala y me estoy haciendo tratamiento aquí de radioterapia. Llevo ya 20 radioterapias de 22. Termino el martes, gloria al Señor por eso. Estoy ya hasta aquí de la radioterapia. Pero
En medio de esto, y lo utilizo para decir esto, saliendo de la iglesia de allí de Guatemala, una hermana muy querida de muchos años en la iglesia me abraza y me dice: tranquilo, yo llevo casi un mes y medio, 2 meses aquí, mi esposa acaba de venir, o sea, yo estuve casi un mes sin ella. Entonces mi esposa se iba a quedar allí un mes con los niños solos. Y entonces esta hermana me dice: tranquilo, tu familia va a estar bien y la iglesia va a estar bien. Pero luego me dijo algo, me dice: y en cuanto a ti, me señala así, en cuanto a ti, vas a conocer a Dios de una manera en la que nunca antes lo has conocido. Hermano, se me ponen los pelos de punta al pensarlo, pero es real, es real. Por alguna razón, los momentos de aflicción, los momentos de sufrimiento tienen un especial empuje de parte de Dios para que tú tengas más conocimiento del Señor. Y cuanto más conocimiento del Señor tienes, más puedes brindar ese conocimiento a otros que están pasando por tribulación y angustia. Hermanos, el punto de Pablo aquí es decirnos que en medio de la consolación que recibimos, somos capacitados para dar consuelo a otros. Ahora, obviamente, tú no necesitas estar pasando o haber pasado por un cáncer para traer consuelo a alguien que está atravesando por un cáncer. Pero estoy seguro que todos nosotros, en mayor o menor cantidad, hemos atravesado por momentos de sufrimiento. Hemos visto a la cara a la aflicción en mayor o menor cantidad. Todos nosotros hemos experimentado el sufrimiento, pero también estoy seguro que todos nosotros en mayor o menor cantidad hemos experimentado la bondad de Dios de una manera incomparable. Y si tú estás aquí sentado, su bondad ha sido grande contigo. Por lo tanto, eso te capacita para poder dar un abrazo a aquel que está atravesando por un momento de aflicción. Hermano, quiero terminar diciéndote que, de nuevo, he tocado 3 principios hoy. El sufrimiento es real y es inevitable en medio de este mundo caído. Pero el sufrimiento siempre nos lleva a la experiencia de la consolación divina. Siempre, siempre. El Hijo de Dios siempre será consolado por Dios en medio del sufrimiento. Y ese consuelo divino producirá en nosotros una capacidad para consolar a otros, lo que dará como resultado al final una comunidad de esperanza. La iglesia, eso es lo que es, una comunidad de esperanza. Porque de nuevo, vivimos en medio del sufrimiento, pero Dios nos consuela a todos y todos podemos consolarnos. Es una comunidad de esperanza donde juntos somos consolados por la gracia divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y podemos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Querido hermano, si tú estás atravesando hoy un momento de sufrimiento o aflicción, yo no soy quien para decirte si las cosas van a mejorar o no, pero déjame consolarte con estas palabras. De nuevo, Dios es soberano, Dios es bueno y Dios tiene un propósito. Confía en Él solamente, porque nuestro amoroso Dios sabe lo que hace. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, porque como hemos visto en este mensaje, tú, oh Dios, eres soberano. Tú, oh Dios, eres bueno. Y tú, Señor, tienes propósitos divinos. Señor, quizá en nuestra humanidad a veces nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué estoy atravesando por esto? Señor, pero ayúdanos a tener esa mentalidad del apóstol Pablo, que decía aquí: yo no pregunto el por qué, yo solo sé que en medio de la aflicción Él es mi consuelo. Yo solo sé que en medio de la aflicción, de la tribulación, Él es bueno, Él es soberano, Él es fiel. Ayúdanos, Señor, a tener ese pensamiento, a entender esa realidad. Señor, y si hay alguien aquí que está atravesando por un momento aflictivo, Señor, sé tú su consuelo.
Sé tú su consuelo, Señor, y permítenos que como iglesia, como comunidad de esperanza, podamos también nosotros consolar, abrazar a aquel que está atravesando por diversas pruebas, aquel que está atravesando por momentos de aflicción, Señor, y poder no guiar su mirada hacia un pensamiento humano, terrenal, carnal, sino hacia ti, Señor. Que podamos guiar la mirada, los ojos de nuestros hermanos hacia Cristo, porque al final Cristo es el centro de todo. Y si Cristo se expone ante nuestros ojos con belleza, el mundo al final puede caerse, el mundo puede desmoronarse, pero para nosotros lo importante, el tesoro de gran valor, la belleza gloriosa e inefable está en Cristo. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en Él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.